Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos. 8 de la mañana, 12 minutos. Actualizamos información internacional con lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Kelly Cabana. Lo último, Jesús, es que la ciudad de Leópolis, que está muy cerca a la frontera con Polonia, está registrando que no tiene ni luz ni agua. Luego, obviamente, de ataques rusos esta mañana a las infraestructuras de suministro básico. En 2 días, 21 misiles, decía esta mañana el alcalde de la ciudad, golpearon finalmente su territorio. En esa contraofensiva, recordemos, de Rusia contra varias ciudades del país, bombardeos que incluso han llegado a la capital, a Kiev. Dicen algunas autoridades locales, Jesús, que van 19 muertos. Obviamente esto no es una cifra oficial porque falta que las unidades ucranianas lleguen a estas ciudades. Esta contraofensiva del presidente Putin, recordemos, es por la voladura de ese puente que unía a Crimea con Rusia finalmente. Bueno, vamos a analizar un poco la situación que está pasando en este momento entre Rusia y Ucrania con toda esta actualización también. Kelly, gracias. Saludamos a Guido Larsson. Él es analista internacional, también cientista político, director del Instituto de Humanidades del UDD. Bienvenido, doctor Guido Larsson. Gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Le quiero preguntar, militarmente, ¿quién está ganando la guerra en este momento? Mire, la pregunta que me realizas es bien compleja y difícil porque desde un punto de vista de la mecánica militar, las guerras son extremadamente plásticas. Uno podría decir de que hoy día Ucrania se encuentra realizando un contraataque relativamente exitoso de recuperación de territorio en Ucrania oriental, pero además las guerras están envueltas no solamente en ganancias, llamémoslas así, militares, sino que es inescapable asociarlas con la política. Entonces, no es posible realmente decir quién está ganando la guerra, porque la guerra tiene múltiples dimensiones. Desde el punto de vista del control territorial, yo creo que Ucrania hoy día tiene la ventaja. Desde el punto de vista de la dimensión de poder militar, yo creo que Rusia tiene la ventaja, y desde el punto de vista de la narrativa militar, vale decir, lo que se dice respecto de la guerra, creo que Ucrania también está contando con ventaja, en parte porque ha sabido solidificar los éxitos que ha tenido en terreno. Pero una vez más, yo insisto, las guerras son difíciles de definir, puede cambiar de la noche a la mañana, son muy plásticas y muy dinámicas, y por ende lo que estamos observando hoy día no creo que pueda extenderse linealmente en el tiempo, sino tiene que estar haciendo una evaluación casi día a día o semanalmente para determinar cuál es la dirección probable que esta guerra está teniendo. Señor Larsson, decía usted, los conflictos obviamente y las guerras son dinámicas, pero lo que sí vimos durante estas últimas semanas fue una contraofensiva dura del gobierno de Ucrania. ¿Cómo lo hicieron finalmente? ¿Cómo hizo el presidente Volodymyr Zelensky para recuperar tanto terreno? Bueno, yo creo que hubo 3 cosas. La primera es que Ucrania cuenta con la ventaja del conocimiento del terreno, que es algo evidente debido a que sus tropas son precisamente locales y entienden básicamente el funcionamiento. Lo segundo es que hubo, aunque hay discusión en torno a los analistas si esto es efectivamente así, pero hubo al menos una operación de distracción, en tanto hubo avances de tropas hacia la zona de Jersón, en el este del país, cuando en último término la operación de contraofensiva se inició en el noroeste del país y por ende hubo cierto grado de flexibilidad respecto a cuáles eran las señales que el ejército ucraniano estaba intentando. Y en tercer lugar, muy importante, Rusia ha tenido durante todo el desarrollo de la guerra enorme tipo de problemas ligados a las cadenas de suministro y a las cadenas logísticas. Esto quiere decir de que cuentan con unas tasas de velocidad relativamente menores para poder movilizar recursos militares hacia uno u otro teatro de guerra. Y creo que la sorpresa funcionó a favor de el ejército ucraniano, debido en parte a las 2 razones que di con anterioridad, pero también por el hecho de que la fuerza rusa en Ucrania es relativamente lenta en comparación y fue pillada por sorpresa durante la última semana. Hay que decir al mismo tiempo de que el grado de apoyo económico, militar, logístico y de insumos militares que ha proveído Occidente y en particular OTAN a las fuerzas ucranianas ha sido también de enorme ayuda para poder recapturar estos decenas de miles de kilómetros cuadrados que han obtenido durante las últimas 2 semanas. Señor Larsson, ¿usted cree que Vladimir Putin, el presidente ruso, va a usar armas nucleares?
Bueno, esa es la pregunta que se encuentra en boca de todos los analistas. Creo que por principio las armas nucleares tienen una baja probabilidad de ser usadas debido al enorme poder destructivo, pero es innegable de que es necesario considerar la probabilidad de su uso. A mi modo de ver, el uso de armamento nuclear hoy día se encuentra en una baja probabilidad, en parte porque no nos encontramos todavía en un escenario en el cual Putin se encuentre realmente acorralado, y que creo yo que sería la única razón por la cual él pueda tomar una decisión deliberada de esa naturaleza. Sin embargo, es importante considerar de que las armas nucleares no se utilizan en los modelos de análisis solamente de manera deliberada, sino que pueden ser respuesta a escenarios no previsibles y por lo tanto no deliberados que puedan estar ocasionándose a raíz de la guerra. Para decirlo de manera breve, creo yo que hoy día es improbable el uso de armamento nuclear, pero creo yo que todo analista concibe la posibilidad de su uso en la medida en que la situación de la guerra se vuelque muy desfavorable a Moscú, y que Putin conciba entonces que el uso de armamento nuclear es la única manera en la cual pueda mantener ventaja en el teatro ucraniano de la guerra. Señor Guido Larsson, en consecuencia surge una pregunta para muchas personas que tratan de entender lo que está ocurriendo con este conflicto, y ¿es un secreto a voces o es una verdad de a puño real sobre la mesa que países occidentales están entregando armas a Ucrania para poder llegar a este punto de casi equilibrio militar? Mire, yo creo que hay mucho de hipótesis no probada. Creo que hay también mucho de conspiración, al menos sobre todo en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Me parece a mí de que el análisis debe darse con datos factuales. Hoy día los datos factuales no están mostrando esa hipótesis. Me parece a mí de que el intento de Occidente es tratar de llegar a un punto en el cual la Federación Rusa se vea obligada a calcular si quiere seguir con el intento de guerra o bien quiere retroceder para llegar a algún tipo de acuerdo negociado. En consecuencia, me parece a mí que el empuje hoy día está tratando de utilizar el instrumento militar para forzar un acuerdo diplomático y no al revés. Por esa misma razón, creo yo que hay que tener cuidado con enarbolar afirmaciones que me parece que no tienen hoy día sustento, pero que ciertamente contribuyen a incrementar la tensión y incrementar algo muy importante, que es el error en las percepciones de las intenciones del contrario. Como yo dije en la respuesta anterior, a veces las guerras y sobre todo el uso de armamento enormemente destructivo no pasa simplemente por un uso estratégico, sino que pasa en respuesta a malas percepciones que están ocurriendo debido a la enorme cantidad de información, a veces correcta, a veces incorrecta, que ocurren en todo conflicto, y eso es algo que me parece que hay que tratar de evitar. Señor Larsson, ¿la contraofensiva rusa volverá a poner en desventaja a Ucrania, usted cree? Bueno, va a depender de cómo se defina desventaja. La desventaja ocupa una dimensión en el análisis en base a varias dimensiones. Hoy día, por ejemplo, desventaja puede ser simplemente desventaja desde el punto de vista estrictamente militar y sobre todo desde el punto de vista de cómo una población civil sufre los efectos de la guerra. Pero Ucrania no se encuentra realmente en desventaja desde el punto de vista del momentum estratégico, vale decir, quién tiene hoy día la iniciativa en el ámbito de la guerra. Es difícil decir de que tenga la desventaja en el ámbito económico, sobre todo porque cuenta con enorme grado de apoyo, al menos hasta ahora, por parte de los europeos y por parte de los Estados Unidos. Y creo yo que, al menos desde el punto de vista diplomático y de la opinión pública, está siendo aislada en el ámbito internacional, y no me cabe ninguna duda que después de los ataques de ayer y de hoy día van a venir nuevas sanciones económicas en su contra. Entonces, me parece a mí de que lo que hemos observado en las últimas 48 horas no implica una modificación de, llamémoslo así, la visión estratégica de la guerra, pero sí puede hacer modificaciones de orden táctica, de repensar los movimientos que se están dando en el teatro ucraniano. Pero creo yo que el avance o el contraataque de Ucrania va a seguir siendo favorable. Probablemente van a seguir tomándose nuevos poblados o zonas urbanas hacia la parte oriental de la guerra. Rusia va a seguir teniendo problemas de logística y de la cadena de suministro. Lo que estamos observando hoy día es en respuesta de lo que ustedes mismos estaban mencionando, la operación sobre el puente de Kerch
y probablemente algunas cosas que son adicionales a eso. Por ejemplo, el nombramiento de Sergei Surovikin como general de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania y la caída muy importante de Laimán en el este ucraniano y su posible circunvalación, lo que reorienta la estrategia de la guerra y obliga entonces a la Federación Rusa a realizar un ataque que yo lo leo más bien como un ataque desesperado, con el intento de volcar la opinión pública ucraniana en contra de su propio gobierno, algo que al menos durante 7 meses de guerra no ha ocurrido y no veo posibilidad de que ocurra. Guido Larsson, analista internacional, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Buen día para usted, muy amable. Muy buen día para ustedes, muchas gracias por la invitación.